la costa esta, hacia abajo, sí, porque va hacia abajo y entonces hacia arriba, aquí ya vengo y hago la costa hacia arriba porque está encima del horizonte. La agrando un poquito más para que se vea algo de costa, ¿eh? Fijaros que dices, hostia, yo la veo aquí muy pequeñita y tal. Pero es que es mínima. Es mínima, pero me interesa que quede un poquito más grande. Entonces, después, las montañas del final, fijaros que yo no las dibujaría. Las montañas estas de aquí, sí. Normalmente, ¿por qué no las dibujaría? Hola, buenos días. ¿Por qué no las dibujaría? Porque me condiciona el lápiz, 1, 2. Las podéis dibujar, ¿eh? Yo soy partidario de algunas montañas muy concretas, dibujarlas, por ejemplo, pinto Montserrat. Sí, claro. Montserrat, ven que te pinto. Entonces, si pinto Montserrat, sí, porque son unas montañas muy concretas. Pero si son unas que son lejanas y tal, yo no las haría. Es como si fuera un acantilado. Me lo traigo bastante aquí. Aquí rompe la ola. Fijaros que aquí esta sí que rompe. La haremos con un poquito de esponja o... No le doy mucha importancia. Y aquí ya viene la ola que se mueve. Busco triángulos. Fijaros los triángulos que me vienen hacia acá. Por ejemplo, ¿veis? Haría una... Para indicar solo, para que no os perdáis, Entonces, una ola aquí, otra ola aquí. Entonces, lo que es esta parte de aquí, ¿veis? Ya iría más aquí, así, haciendo una ola grande en redondo, más o menos, Y esto. El cielo no lo tocaría. La roca esta pequeña sí que es interesante que la hagáis aquí, una roquita, porque bueno, le da un punto de referencia también. Y ya está. Esto es lo que es referencia al dibujo, todo lo que es el dibujo. Y ahora lo que vamos a hacer es que esté esto seco, completamente seco. Le damos la vuelta a la hoja. ¿Vale? Entonces venimos y mojamos por detrás. Sí, cuando tenéis que trabajar cosas mucho rato, por ejemplo un cielo, para que aguante más la humedad, yo recomiendo esto. Sobre todo es interesante, si podéis, es hacerlo si lo hacéis sobre madera, la madera tiene poro. Entonces, el problema es que va absorbiendo la humedad. Entonces, si lo hacéis encima de un metraquilato o un plástico, mucho mejor. En una madera de estas blancas, ¿no? O una madera de estas que tenemos aquí en la agrupación acuarelista de Cataluña, calle Diputación 423. Ya lo conocemos. Sí, pero los que ven los vídeos no. Los que tienen blog pueden quitar la hoja. Esto, a ver, esto solo lo hago para que mantenga mucho más la humedad. Es decir, yo voy a encharcar mi papel, ¿para qué? Para que aguante sobre todo la humedad. Sí, pero bueno, abajo es igual porque lo que quiero es sobre todo el cielo, trabajar muy bien el cielo. ¿Ayuda también a que no se levante por un lado? Sí, lo que pasa es que normalmente muchas veces se ondula también. Genial. La punteta aquella de allá. Aquí. ¿Veis que está importante las manos limpias? Estos son verdes. Entonces ahora me vengo a coger y posiciono ya ¿veis? Se medio engancha en la base, entonces lo pongo bien para que no... Y ahora lo que hago es, fijaros, ahora como ya voy a trabajar el cielo, mojo por arriba otra vez, mojo mi papel para que justo la humedad, la de atrás y la de adelante, se encuentren un poco, no llega la sangre al río, pero casi. ¿De esta manera se quita más el pigmento? No,
Se fija igual. Se fija igual, ¿eh? Es para mantener sobre todo la humedad más rato. Entonces, aquí, eso sí, ahora os recomiendo que este trabajo os lo toméis con calma. Es decir, Monse no, porque Monse es un nervio y entonces ya la conocemos todos, ¿no? No, es un trabajo que entonces te permite, lo que decimos, hacer unos cielos trabajados, bonitos, sin prisa. Entonces dices, venga, vamos a valorar, fijaros. Entonces ahora mojo lo que es la parte del cielo. Y yo, mi cielo, lo voy a trabajar primero los azules y después voy a hacer las sombras. Esto es como yo hoy, lo voy a trabajar. Pero lo podríais hacer al revés. De verdad, es que estoy pintando el otro día. Un poco el papel, levantarlo, entonces lo vamos colocando en su sitio. Y nos vamos ya a ir a trabajarlo. Como os he dicho, ¿qué colores yo voy a utilizar o qué colores veo bonitos aquí? Por ejemplo, en la parte de abajo veo un cerúleo bonito, después va subiendo un cobalto, incluso le podríamos dar un ultramarino o en aquel lado de allí un índigo. Eso es lo que yo veo, pero después vosotros y después ir jugando con esta figura que es muy interesante del cielo. Entonces, en este caso sí que os recomiendo, como tiene tanta humedad, si cogéis un pincel con mucha carga de agua, os explotará mucho. Entonces cambiamos de pincel y nos vamos a buscar un perla del 12, pues del 12 o del 15, el que vosotros tengáis. No pequeñito, depende del formato, pues vosotros mismos. Y entonces ya me vengo a buscar los colores que yo crea. Fijaros que lo que voy a hacer sobre todo es plantearme los colores en la paleta. Voy a poner el cobalto, como este formato es grande, venga, pues cobalto, aquí, y ya empiezo a trabajar. Si yo ahora pongo el pigmento, me estallaría, porque está muy mojado, ¿verdad? Entonces tendremos que esperar quizás un poquito, nada, que seque un poco más, levanto, y veis que la humedad va corriendo, ¿veis? Se aguanta de aquí, fijaros por la parte de atrás cómo está empapado, ¿eh? Hay que pintar en la ducha. Sí, sí, casi. Y entonces ahora ya, venga, empezamos a dibujar, a pintar. Como aún queda muy encharcado, si queréis también podéis pasarle, decir, oye, es que me chorrea demasiado. Pues no hacéis nada, simplemente que le quitéis un poquito, lo arrastréis. Pero fijaros que lo que yo hago así, no es poner el papel y ya está, ¿no? Es arrastrar la humedad, porque la humedad ya la tiene. Es para quitarle el goterón. Y en este caso, los goterones de aquí también, porque por capilaridad subirían. Y entonces, venga, pues nos vamos a ir aquí. Y yo ya empiezo a trabajar lo que son mis estalla. ¿Veis que aún hay mucha humedad y estalla? Esto lo que se consigue es que quede vaporoso la parte de la nube, que es lo interesante. Por eso vamos a trabajar ahí con mucha humedad. Entonces voy viniendo y voy haciendo el dibujo. ¿Veis que queda todo esto vaporoso? Esto es lo que a mí me interesa, que los resquicios queden sobre todo bastante vaporosos. ¿Has puesto la banda? No, le he puesto el cobalto. Y ahora le voy a añadir un poco de índigo también para empezar a hacer este lado de aquí. Como tiene tanta humedad, pues voy creando. Fijaros que lo que voy haciendo es ir moviendo el pincel. ¿Para qué? Para que entonces, si yo hago una línea recta, lo que hago es cortarlo y voy frotando. Voy frotando en según qué sitios, ¿veis? Para que me quede. Y me lo voy trayendo hacia adelante hasta donde me interese. La cantidad de agua es enorme, entonces tengo tiempo para ir, ¿veis? Tranquilamente. No se trata de correr, sobre todo. Es decir, aquí podéis disfrutar lo que queráis. Entonces, ¿veis? Vengo
pacientemente, y ahora me cojo, por ejemplo, un cerulio bonito y hago la parte de aquí abajo, porque entonces veréis lo que es el tema de las diferencias también de color. ¿Veis? Aquí ya empiezo a hacer nubes más alargadas porque están más lejos, entonces veis, y voy uniendo. Él mismo con el agua ya se va abriendo. Acordaros de dejar cosas muy blancas porque luego vamos a hacer la parte de la sombra, ¿eh? Entonces, ¿veis? Aquí vamos a poner este trocito oscuro para que aquí vendrá una nube. ¿Veis? Y sin prisa, ¿eh? Que dice, bueno, sin prisa solo hasta la 1, ¿eh? Después, entonces vais trabajando. Entonces aquí viene, ¿veis? Y yo trazo estas tan bonitas que vienen aquí, que dicen, vaporosas, ¿eh? Como tiene agua y humedad, está. Ay, José Antonio, que no me acaba de... Fijaros, simplemente que le ponéis más agua, más vaporoso, más vapor, ¿eh? Y queda más vaporoso. Ahora vengo aquí. Fijaros que aquí se me está acumulando una cantidad de agua enorme. Entonces es importante que esta gota, sobre todo, la quitéis. Secáis, ¿veis? La recogéis simplemente que la recojáis con el pincel de vez en cuando y la vais recogiendo y vais secando el pincel. Esta gota de aquí llega hasta aquí que está seco y entonces hace, hasta aquí ya he llegado y entonces de golpe y porrazo se para y empieza a subir. Y entonces ahí tendríamos un problema bastante grueso. ¿Vale? Vamos a ir a darle aquí esta tan bonita. ¿Veis? Se me van degradando, se me van abriendo, no me importa. Podéis ir limpiando a la vez de que vais pintando, ¿eh? Y hago estos triángulos que yo los considero muy interesantes. Y aquí ya ese cerulio tan bonito, ¿eh? Y le doy al final. Fijaros que este cielo en azules a mí ya me gusta. Entonces ahora valoraríamos, fijaros si tengo tiempo para trabajar. Oye, José Antonio, pero esto aquí parece que llueva. Bueno, podéis coger con el pincel, es un trabajo de humedad, apoyáis y limpiáis. Podéis ir valorando y decir, pues mira, aquí esta lluvia me gusta, pero aquí no. Pues entonces vais quitando. En algún punto si os interesa más, alguna de decir, pues mira, aquí también me interesa que esté más oscuro, porque cierra más el cuadro. Entonces, aquí y lo cerráis, ¿eh? Aquí le voy a poner más oscuro porque le veo más intencionalidad como de tormenta o que viene oscuridad por ahí, ¿eh? Me queda muy separado, muy que no me gusta, le dais humedad y fijaros si podemos ir trabajando y decir, venga, va, y ahora vamos frotando. Por ejemplo, este papel, que es el Archie, este Sanders, este me permitirá mucho sacar, ¿eh? Es decir, que en algún punto podríamos llegar a sacarlo. Aquí me interesa alguna... tener esta sensación de esquina, de triangulito interesante. Valoramos. Esto ya me gusta, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con un pincel, por ejemplo, podría ser un jaque o el mismo chino, quito la humedad sobrante y entonces, en este caso, me interesa aquí que quede más, esto más liso, luego la parte final y ya está. Sigo quitando la botellita y ahora ya está. Entonces, ahora vamos a hacer la parte de la sombra. Pero, ojo, esto yo voy muy rápido. Vosotros tenéis que ser un poquito más lentos, ¿eh? Ay, aquí se me viene un poquito. Podéis incluso montar alguna nube por blancos. ¿Veis? Es decir, como tiene tanta humedad, no apoyéis las uñas, no apoyéis el papel en fuerte. Es cuestión de ir, coger y veis, quitarle
la explotación en algún sitio para que se vea diferente, ¿no? ¿Veis? Pasáis el papel y frotáis, pero muy suave, ¿eh? Esto tiene que ser muy suave. Y ahora nos vamos a hacer la parte sombra de las nubes. Fijaros que aún tengo mucha humedad porque veis cómo brilla, ¿eh? El único caso que tenéis que tener un problema aquí es que brilla mucho, donde no brilla es donde he pasado el papel. Entonces ahí os puede quedar recorte. Pero no es problemático porque como va aguantando la humedad de atrás, no hay ningún problema. Entonces vengo a coger el pincel. Ahora sí que ya cogería, por ejemplo, un pincel japonés. Vamos a hacer el mismo color azul que teníamos aquí, y le ponemos un marrón, un sepia, fijaros, yo le pongo un sepia al azul que tengo y entonces creo un gris que me va a servir para las nubes, para tener bastante cantidad. Pues Antonio, pero todo es el mismo color, lo podéis hacer con más agua o menos agua, ya os varía. Y entonces ahora vengo a coger un papel, seco mucha cantidad del pigmento, porque acordaros de que los pinceles chinos, cogen mucha agua y entonces si yo entro con más agua puedo estropearlo. Entonces, venga, pues me interesa decir, ahora ya, venga, vamos a trabajar. Si veis que os carga mucho, pilláis el pincel y dice, venga, pues prefiero, José Antonio, utilizar un perla. Pues utilizas un perla. Es lo que vosotros, ¿vale? ¿Y veis? Entonces, ahora ya empiezo a hacer la parte sombra de las nubes. Como tiene humedad, me va explotando menos porque ya va tranquilamente trabajando, ¿veis? Y ya voy metiéndole la parte oscura de las nubes. Podéis dejar algún blanco. Ay, José Antonio, pero veo que aún no te estalla aquí suficiente. Un poquito de humedad, poquita, pero fijaros que todavía brilla, ¿eh? Entonces aquí hay humedad de sobras para que podamos ir trabajando. Entonces esta voy a darle el oscuro aquí, porque esta nube viene por aquí, ¿veis? Y aprovecho y apoyo el pincel y limpio, apoyo y limpio. ¿Por qué? Porque entonces me va creando volúmenes redondeados, ¿eh? En algún punto, ¿veis? Aquí incremento en color, más oscuro. Pensad que ahora tiene mucho brillo, porque tiene mucha humedad. Está muy potente, luego bajará esto, ¿eh? Entonces, venga, ahora vamos a ir por aquí. Pues venga, a esta nube también le vamos a dar. Y aquí a las lejanas, pues también le vamos dando. Como están más lejanas, pues entonces simplemente las hacéis más pequeñitas. ¿Veis? Simplemente que ahí vais, las vais estrechando, y entonces quedan, pues eso, con cierto movimiento. En algún punto podéis incrementar. Oye, José Antonio, pero tú te estás inventando las nubes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no me la voy... Me interesa saber hacerlas, no hacerlas igual que la fotografía, porque para eso está la fotografía. Fijaros que aquí me permite ir jugando, ir limpiando, entonces voy a ir haciendo. No te acercas a tocar con lo azul. Sí, no, en la parte de abajo sí, fijaros, ¿veis? Buena pregunta. En la parte de abajo yo estoy haciendo como si fueran cumulonimbus de estos, ¿no? Entonces dices, dejo una parte blanca y entonces en la parte más que toca el azul podéis tocar con el gris, incluso se integran, entonces es lo bonito. Pero recordad que las nubes, cuando les da la luz, también le dan la luz por todo el contorno. Si en algún punto, ¿veis? Yo toco aquí en el azul, no importa, pero es bonito también que quede algunas sin tocar, vais tocando. Entonces ahora, pues eso, lo miráis de lejos, os separáis un poquito, valoráis, uy, pues aquí me interesa poner más azul, poner más blanco, voy a sacar un poquito, pues entonces ya, ¿veis? Aquí tiene... No, eso lo pondrías tú, pero yo no.
No, si ella quiere ponemos un morado, ponemos un morado. ¿Veis? Fijaros, aquí me chorreaba demasiado, pues me interesa a lo mejor sacar un blanquito. ¿Veis? Como tiene esta humedad tan grande, vengo, seco el pincel, apoyo y froto. Voy frotando, voy frotando, voy frotando, ¿veis? Y me va sacando el color. José Antonio, ¿lo podríamos hacer con un papel? Claro que lo podemos hacer con un papel. Venimos con el papelito, ponemos un poquito de la punta, ¿ves? Entonces simplemente que le quitemos ya la luz y frotamos un poquito, pues ya está. Problema de cuando se hace con un papel, que queda muy reseco, le quitamos mucho la humedad y entonces queda muy recortado, tenemos que tener cuidado con eso. Pero el resto, pues es ir trabajando de decir, aquí hay muchos blancos, pues venga, vamos a ir dándoles un poquito más de nubes, es decir, yo las trabajaríamos, es decir, pues mira, aquí le vamos a dar un poquito también, uno el azul con el gris y que me venga, es decir, lo que estábamos creando también con el azul, pues podéis crearlo con el gris, ¿no? Y me vengo ya a la parte lejana. Y bueno, esto sería, pues eso, un poco el cielo que a mí, estos cielos a mí me gustan mucho, Entonces dice, mira, aquí también vamos a terminarlo. Aquí ya está más reseco, pues vengo con el vaporizador o con el pincel, froto un poquito porque aún tiene humedad, ¿veis? Y simplemente que frotéis hacia arriba, ya lo va uniendo. Aquí también vamos a unir un poquito, ¿veis? Y entonces ya pierde el blanco puro del papel, y así le damos pues que el cuadro cierra. Entonces aquí pues también vamos a darle una intención más alargada. Bueno, y esto ya sería un cielo que para mí es bonito, está bien, es un cielo tormentoso con ciertas nubes, y ¿veis? Es decir, valorar, es decir, aún tengo mucha humedad, ¿ves? Podríais arriesgar en un momento dado, decir, un pincel con humedad, pero perla, y decir, aquí por ejemplo, hacer una más grande, más oscura, con más intención. Frotamos y entonces dejamos el pigmento por un lado y por otro no. Es decir, ¿qué nos está permitiendo esto? Todo lo que es la humedad que tenemos detrás del papel. Fijaros que aún podíamos trabajar. Mirad cómo todavía brilla. Entonces, esto es lo que nos permite el trabajar tranquilamente con estos casos así. Entonces, ahora, para aprovechar la humedad y como aquí va cayendo, va cayendo, va cayendo, recogemos siempre la gota de aquí y podríamos hacer ya la línea del horizonte, que la podemos hacer de dos maneras. Una, poner cinta de carrocero, depende del papel, con cuidado, porque tiene mucha humedad y os lo podéis traer el papel hacia vosotros, pero ahora yo ya empezaría a hacer lo que son las montañas lejanas. Las montañas lejanas, cambio de pincel y busco un perla pequeño. ¿Por qué cojo un perla pequeño? Porque ahora me interesa ir más al detalle de estas montañas lejanas. Entonces, aquí hay muchísima cantidad de agua, Entonces tenéis, yo le voy a poner cinta de carrocero. Entonces, fijaros, lo que hago es busco un color carrocero, claro, la tendrías que poner en el horizonte. O sea, Par sota, sí. Por debajo de lo que es el horizonte, la línea marina. Como está ahí detrás, no es necesario. Después comentamos. Como está la parte del horizonte y hay una parte de frotage, fijaros que para que no os queden las montañas rectas, muy corta, perdón. Lo que me interesa es en la montaña, para que no os quede tan lisa, vamos a trabajar con un par de colores. Pero es interesante que una parte de la montaña, ¿veis aquí la parte de por la selva o lo que sea, la escala, el siguiente pueblo de arriba? No me acuerdo cuál es. Entonces, ¿veis estas viviendas que hay aquí? Para que os quede tipo frotage, nos interesa que sea un raspado muy seco.
Entonces, aquí sí que le tenemos que quitar la humedad. Tenemos que ser conscientes de que para hacer un frotage, os venís con un papelito, ¿vale? Y fijaros, lo que hago es aquí. Paso el papel, ¿veis? Y seco prácticamente la humedad donde quiero hacer el frotage, para que no me lo estropee, ¿eh? Dices, ¿ves? Aquí dices, el resto ya me está bien que tenga humedad, pero sobre todo donde va a ir el frotage tiene que estar seco. Entonces, me vengo a hacer con un ultramar o un color, este azul es muy potente, quizás mejor un cobalto, y le voy a poner un poco de lavanda para espesarlo, ¿eh? Con el mismo papel, acordaros de quitarle la humedad, ¿eh? Le quitamos todo lo que es la humedad al tema del pincel, ¿veis? Hoy, José Antonio, estás perdiendo pigmento, sí, pero me interesa para hacer el frotage de las casas. Y entonces vengo aquí y paso por encima. ¿Veis este raspado que queda? Si el papel es muy satinado no os quedará, pero si tiene un poquito de grano sí que ya os queda. Entonces ahora vengo y hago la parte superior de las montañas. Entonces ya aquí le he quitado, fíjate, aquí también vamos a hacerla, a ver si queda, si no queda no pasa nada. Mirad cómo está explotando, ¿veis? Está explotando porque hay mucha humedad. Entonces me interesa, dice, que explote hasta un cierto punto, pero hasta otro no. Entonces, venga, me vengo a hacer las montañitas ya estas, que están aquí alrededor, que son lejanas. Vengo aquí, levanto un poco. Aquí me interesan estas que queden por encima. Dejo el frotage y ahora vengo rápidamente con el papel, fijaros, para que no os explote si no os interesa mucho, traéis una tarjeta con un poquito de papel y entonces lo que hago es paso por encima. ¿Veis? Nada, es simplemente con un poquito de papel y entonces ya no os explotará. Acordaros de esto porque os puede servir en muchas ocasiones, ¿eh? ¿Veis? Aquí me está explotando, ¿me interesa? ¿No me interesa? ¿No me interesa? Pues venga, pasáis un poquito y le quitáis la humedad y ya está. Es perfecto para que aquí... José Antonio, me queda muy blanco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Después me quedará la marca? No. ¿Por qué? Porque como también tiene la humedad de atrás, esto va trabajando y se integrará. Lo que esto evita es que explote hacia arriba. En algún punto, ¿ves? Por ejemplo, aquí me explota, pero no me desagrada. Le da un cierto aire y como aquí tendrá las casitas esas que ya tamizaremos después, pues ya me está bien. Corta, Jordi, por favor. Y venga a trabajar. Es la parte del agua, ¿eh? Pero el agua la hacemos, fijaros, ¿eh? Lo que voy a hacer es mojo con agua limpia, ¿eh? La parte, sobre todo, no de el triángulo de abajo, es decir, sería... La playa no. Sí, sería un poco la parte de la playa, ¿eh? La parte, fijaros, la parte inferior, ¿eh? Mojo, rápido, ¿eh? La parte esta de aquí, ¿eh? Entonces, una vez la tengo ya mojada, húmeda, como también aguanta, coge humedad de la parte de abajo, fijaros, cojo el azulito este que he hecho, algún tierra, algún ocre, y con mucha agua hago una barrera X, un pupurrí de color, y entonces ahora fijaros que ahora mojo y hago unas manchas sin tocarse unas con otras, añado un poquito en algún sitio de color. Fijaros cómo explota, pero me es igual, Fijaros que aquí voy haciendo y voy dejando que se vaya tocando unas con otras. ¿Veis? Dejo claros y oscuros, Hasta aquí. Y ya lo dejo. Ahora ya está. Con esto suficiente. ¿Vale? Sí, gira. Fijaros, ahora en esta parte de aquí, Aquí querías posar. aquí lo que hemos hecho es poner humedad, agua y hemos puesto simplemente color, cobalto y tierra
para hacer una veladura. Entonces, cuando ya tenemos la veladura y esto ya está seco, vamos a utilizar la reserva para ponerla encima de la pintura y que no nos quede muy recortado. Entonces, como vamos a hacer olas, os las marcáis un poquito, pero como vamos a hacer ahora la parte blanca, fijaros que vengo aquí con la reserva y hago unas rayas sin ton ni son, ¿veis? Muy finas, ¿eh? De decir, ¿veis? Estas que unan, unas que unan, ¿eh? Cuando utilicéis esta reserva, a veces os salen bombollas. Tenéis que tener un poquito de cuidado, ¿eh? Pero lo podemos dejar. Sí, no pasa absolutamente nada. Lo único que sí que os pido, y es muy importante, que sequéis bien la reserva cuando lo utilicéis, porque os podéis fastidiar los pinceles. Y los pinceles son muy caros, entonces hay que... Fijaros que voy poniendo, trazos muy chiquititos, y entonces en algún punto, si queréis alguno lejano, ¿veis? Pero sin ton ni son, no busco... O sea, hemos trabajado los triángulos y veis esta parte que tiene más movimiento, pues hago más rayas. Aquí no hago tantas. Si os interesa hacer alguna lejana, simplemente pues una rayita, ¿veis? Una bombolla, me es igual. Aquí aprieto un poco, es cuando apretáis, pues aparece. Sobre todo es esta parte, de aquí, para trabajar las partes de humedad, de la espuma. ¿Vale? Vale, y ahora ya está. Y ahora secaríamos. ¿Cortas, Jordi? Claro, primero vamos a hacer el tema de la roca. Para que os quede el tema rocoso bien, yo soy partidario de hacerlo por negativos. Es decir, me vengo a buscar un sepia, quito la humedad y fijaros, busco sombras en algún punto, ¿veis? Que digas, que luego me quedarán, Entonces, aquí viene esta sombra tan potente. Y rasco, ¿por qué? Porque entonces esto, cuando pongamos la base clara, entonces ya quedará el oscuro de estas rayas. Sí, porque se sigue las sombras y luego las que encima claro. Entonces esto... Entonces fijaros, aquí arriba hay unas hierbas que ni suman ni resta. Lo que hago es, le pongo agua húmeda, es decir, agua húmeda, le pongo humedad, y entonces ya le empiezo a esas hierbas que hay ahí, y no las hago en verde, porque si hago un verde, prefiero ponerle un ocre que no un verde, porque el verde ese me mataría mucho. Podéis ir poniendo algún colorcito más tierra, como si fueran hierbas secas. Y naranja. Tú puedes ponerle el color que tú quieras. ¿Tú quieres que lo ponga? No. Ella quiere naranjita, le podemos naranjita. Porque claro, aquí es a gusto del consumidor. Entonces, naranjita. La cantidad de naranjita es... ¿Vale? Entonces, fijaros que ahora, chicos, mirad, ahora lo que hemos hecho es la parte oscura con la sombra y ahora tengo la parte clara de la roca. Entonces, la parte clara de la roca, me cojo un amarillo de Nápoles, por ejemplo, muy clarito, ¿veis? Muy clarito, y ahora ya paso por encima. Ha de estar seco el oscuro que hemos puesto. ¿Veis? Es decir, ahora vengo aquí. Si paso por encima de la parte oscura, ¿veis? Me lo conserva y ya queda estupendamente. Y ya me queda la roca. Luego la podríamos tamizar más. Esto es porque voy rápido para enseñaros el tema del agua, Luego ya lo arreglaremos si hiciera falta. Vale, nos vamos a hacer ahora el tema del agua. Fijaros que el tema del agua es... La parte del triángulo este es mucho más oscuro, pues entonces vengo a trabajar, o a mí me gusta trabajar, con un pincel plano de fibra para conseguir el trazo más grande y después trabajar, en vez de ser a lo ancho, lo trabajo a lo largo del pincel, la parte plana. Es decir, en vez de hacerlo así, lo hago así. Ahora mismo, entonces, me busco colores que a mí me gusten. Si dices, uy, José Antonio, para que no me aparezca o no marque la parte de arriba, podríamos poner un poquito de cinta de carrocero. Vamos a hacer, para que veáis cómo se hace.
también, ¿veis? Aparte del horizonte, pues vengo aquí, reservo el frottage que hemos hecho y me vengo a hacer todo lo que es la parte de la costa. Fijaros que yo lo que hago cuando hago horizontes es marco, ¿veis la cinta? La pongo por debajo, la parte de arriba no la engancho apenas, intento, pero sobre todo pongo bastante presión aquí para que no me creen pelulillos cuando hago la raya del agua. Y entonces valoro qué colores veo ahí. ¿Veis? Yo veo unos azules, unos verdes, entonces ya me vengo a plantear pues qué colores quiero poner en este aspecto, como un azul que tenía aquí y un verde, Joker, por ejemplo, lo mezclo y a ver qué color sale. Hago bastante cantidad porque es bastante grande este tema aquí. Vale, este color ya a mí me gusta y entonces fijaros, lo que voy a hacer aquí es una pasada rápida para hacer un frottage si queda o no queda. Si no queda me sería igual porque está muy lejos. ¿Me interesa tener un frottage tan grande? No me interesa, y sobre todo en estos puntos. Pues entonces vengo aquí y empiezo a unir en algún punto, pues paso otra vez, no hay ningún problema, dejo alguno, ¿y veis? Y lo que voy ahora a buscar es los triángulos. ¿Veis que empiezo a trabajar con el plano? Estiro y dejo el plano, estiro y dejo el plano. Y voy incluyendo colores completamente también diferentes de los que le he puesto. Por ejemplo, ¿veis? Cambio un poco de color para que no sea una masa homogénea, pues le pongo colores completamente diferentes también. ¿Cómo? Por ejemplo, un cobalto, un azul que venga por aquí. ¿Por qué? Porque así lo que haré es cromáticamente va cambiando de colores el mar, tiene un cierto movimiento. Entonces aquí ya empiezo a darle, pongo el pincel y froto incluso, ¿veis? Me crea otro frotage pequeñito, pues venga, es como si fuera, pues y voy dejando como olas. Entonces aquí empiezo, continúo. Y voy, ¿veis? Voy dejando algún blanquito, de esos que a algunos os gusta mucho, otros menos, ¿veis? Posiciono el pincel, froto y me dejo un frotage. Ahora vuelvo otro color, más verdoso. Y voy dejando... José Antonio, ¿dejas tantas olas? Bueno, a tiempo de quitarlas siempre estamos. ¿Que queréis más? Más, menos, menos. Y entonces cuando ya llego al triángulo este que hemos dicho, que es la primera base... ¿Cuál es la primera base? Esa ola ya no no pasa nada. Esa ola la podéis, si queréis hacerla o no. Si la queréis hacer, por ejemplo, manera de hacerla, cogeríamos por ejemplo una manera, es la esponja, mojo con agua limpia, fijaros, mojo la esponja. Y entonces busco el grano que me guste y entonces busco aquí la humedad, por ejemplo, aquí, vamos a hacerla, aquí vamos a hacer una ola, grande, mirad, voy mojando con la esponja y ahora que está mojado, vengo con el pigmento arriba y dejo que explote. Aquí me quedará la parte del movimiento de la ola, entonces la parte de abajo tiene que ser en plano, que ya ahora iremos a jugar con lo del plano. Vale. Ahora, con un pincel seco, recojo la parte de aquí para que no me estropee la ola, aquí la dejo vaporosa
y nos vamos a hacer la parte del movimiento de la ola. La parte del movimiento de la ola, vengo por ejemplo con un azul índigo para hacer la parte oscura, y fijaros, ahora ya aquí tengo la parte mojada, fijaros que le hemos dado con la esponja, entonces aquí tiene algo de humedad, y ahora voy buscando el movimiento y voy dejando algún blanquito, algunas lo hago más oscuro, otros menos oscuros. ¿Veis? Esta voy a elevarla porque es la parte de la cresta. De la cresta. La cresta está aquí, entonces la parte interna. Esto es, ¿veis? Voy trabajando un poco por negativos. Y entonces aquí voy buscando. Ahí hay posibilidad. Pues entonces venga, aquí le vamos a dar humedad con la esponja un poquito, ¿veis? Para que tenga la humedad. Y ahora, como ya tengo la humedad, no me interesa quizás la cresta que salga, pero sí que me interesa la parte de abajo de la ola. Tenéis que aprender a utilizar todos los materiales, que tampoco son caros ni muchos, una esponja, una tarjeta, cosas de estas que os servirán mucho, ¿Veis? Por ejemplo, aquí pues, me apetece un poquito más oscuro, entonces le hago un poquito más oscuro. Y aquí, como veis, me ha quedado una coliflor, la disimulo ahora que estoy a tiempo. ¿Vale? Entonces ya ahora valoro, quito. Entonces, ¿veis? Ya me queda esto que ya me está bien, ese frotage también me gusta, a tiempo de zamizarlo siempre estamos. Y ahora nos vamos a ir a trabajar el tema maravilloso este de aquí, del movimiento. Acordaros de que aquí está la ola. Para trabajar la ola, esta de aquí, ¿veis todo esto? Volvemos a hacer lo mismo. Mojamos, limpiamos la esponja, bien, pero tiene que tener humedad. Me busco el grano que a mí me guste de mi esponja y mojo. ¿Veis? Si lo mirarais así, brilla, porque tiene bastante humedad, Mojo hasta donde queráis hacer las olas. Aquí vamos a hacer estas. Y ahora vamos a hacer, fijaros, aquí tiene el movimiento, ¿vale? Esta ola viene así. Ahora viene la calma, porque después de la tempestad, ¿quién viene? La calma. Pues aquí también. Entonces, ahora ya vengo a coger colores completamente, por ejemplo, un tierra. El mismo tierra que hemos utilizado para el fondo de antes, lo utilizo con un poquito de azul, ¿veis? Y ahora ya vengo a hacer unas que toquen y otras que no. En algún punto incrementamos más con ocre, para que quede un tono diferente, Si os vais al verde quizás no tanto, pero bueno. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo aquí, estamos dejando la espuma de arriba y lo que está quedando es como si viéramos el fondo, Es decir, nosotros no vemos el fondo con la espuma, pero sí con el agua. Entonces es lo que estamos viendo. ¿Entendéis el concepto? ¿No? No, ahora te lo explico. ¿Veis? Voy tocando, y en algún punto veis, y voy dejando los blancos correspondientes. Entonces cuando vengo ya a la parte que hemos mojado con la esponja, que sería esta, uno en la parte de la pintura, y que sea el mismo concepto que hemos hecho aquí. Se abrirá. Perdón, es que está un poco ya deteriorado.
voy trabajando aquí. Contra más lejos me voy, pues entonces... Ahora ya es la otra. Ahora no, ahora aún sigue siendo la parte plana, más pequeñita. Voy uniendo, ¿veis? Estas son más pequeñas que las otras porque están más lejos, no las podéis hacer tan grandes como estas. Y ahora, vamos en la parte de la espuma. La espuma, volvemos a mojar. Entonces, le doy humedad, ¿veis? A toda la parte. ¿Veis que en unos sitios carga mucho y en otros no? Entonces, le podéis quitar los boterones si queréis un poco. Aquí le he puesto mucha agua. Y ahora vengo ya a buscar la parte negativa de la ola. Entonces me vendría por aquí y trabajaría por oscuros un poquito. La part de sota. La parte sota da la onada. Y le voy dando. Y voy entrando, es como si hiciéramos lo de los árboles. ¿Os acordáis de decir? Voy entrando. Y aquí ahora ya hacemos. Esto es la parte de la tierra mojada, que aquí también está. Aquí hay que mojar más. Y ahora ya vengo a hacer aquí algunas cosas de decir.
Más o menos, ¿veis un poco el movimiento de... Ahora, valoraríamos, de decir, ¿ves? Yo por ejemplo aquí me gustaría ponerle un poquito de más azul para que saliera más esa ola, es decir, ¿veis? Buscando luego ya el romper el tema de tanto blanco que podéis venir y pintar con el pincel grande para darles trazos encima de, incluso, fijaros, vamos a darle luz con el amarillo de Nápoles. Pasamos una veladuriza, amarillo de Nápoles. Como ahora ya se me está secando, ya se me va integrando y ya no se ve tanto blanco porque no, el blanco no existe. Entonces, ¿ves? Una vez lo tengo ya así, ya se me va integrando. Después ya intentaríamos hacer algo más con las rocas y un poquito algún oscurito más aquí, pero está muy mojado. ¿Vale? Venga. Perdona, no le he puesto el azul porque aquí es más tierra, ¿ves? Aquí es donde acaba... Vale, grabamos, ¿eh? Entonces, fijaros, ahora lo que vamos a hacer es la parte esta del triángulo. Entonces, la parte esta del triángulo ya vengo a buscar un color lejano, verdoso, o... ¿Veis? Simplemente que le deis a la parte de la montaña. ¿Para qué? Para traérmela hacia arriba. Es un verde oscurito extraño. Le podéis meter un ocre también. ¿Veis? Esta es la parte más lejana, entonces en algún punto le doy un tierra con un oscurito, ¿veis? Tamizo la parte de lejana. ¿Veis? Porque entonces aquí le doy un ocre que me da una cierta calidad. Aquí, hoy es que es demasiado el frotage este, pues entonces os venís aquí, mojáis un poquito y dices, venga, simplemente que le deis al frotage con una veladurita, ¿veis? Queda como si fuera una fila allí a lo lejos y ya está, si no necesitáis. Y entonces, ahora para hacer este movimiento de aquí, nos vamos aquí y con un azulito cobalto, por ejemplo, valoráis de decir, venga, aquí vamos a ir trabajando la parte, un poquito de movimiento, en algún oscuro, ¿veis? Voy dando, en algún punto trabajo con el pincel grueso para darle una cierta... Fijaros, alguna sombra en el agua, ¿veis? Porque encima de la espuma las sombras son cobalto. Y ahora ya vengo a buscar un poco, algún tierra, algún ocre. Y ahora, ¿veis? Busco en grande. ¿Por qué? Porque esto ya es tierra. Y estoy consiguiendo pues un poco el movimiento que tiene justo, ¿veis? Aquí una cosa que ya lo tenemos hecho. Me traigo alguna raya desde aquí. Ahora limpiaremos, y veréis que esto cambia un poquito. Entonces, aquí unimos un poquito para cerrar, cerramos un poco, incluso algún moradito también es interesante sin pasarse, es decir, ¿por qué? Porque aquí hay alguna sombra, como es esta sombra, entonces simplemente que mezcléis, ya lo tenéis aquí. Entonces, ahora ya tendríamos la primera parte. Entonces, si queréis ahora conseguir estructuras o algo de movimiento, podéis hacerlo con el cepillo de dientes.
que no lo he traído. ¿Quieres? Bueno, no, es igual, mirad, simplemente con los dedos, simplemente con los dedos, mirad, simplemente o con los dedos o con el raspall que está húmedo, ¿veis? Voy abriendo surcos en algún punto. También voy metiendo un poquito de esquichadas. Todo esto está mojado, y entonces se va vaporoso. Entonces, una vez lo tenemos así, fijaros, ahora lo secamos, rápido. Es cobalto, Es decir, pues venga, ahora ya le podemos dar algún oscuro por encima, ¿veis? ¿No habías hecho la reserva o nada? No, alrededor, cerca, ¿veis? Voy rotulando, como si yo rotulara un poco, ¿veis? Unas aguadas, muy suaves y muy sutiles, y voy, ¿Y aquí lo dejas así? No, aquí habría que darle algún también, pero lo vamos a hacer al revés. Ahora os lo explico para que lo veáis, que también eso es muy interesante. Así. Con agua, ¿veis? Y dices, y entonces aquí le doy unas rayas. Con agua limpia, ¿veis? Le doy con agua limpia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Y veis? Y entonces le quito un poco el brillo y queda estos reflejos del agua transparente, que a veces son muy, muy bonitos, Vamos a trabajarlo, pues eso. Hay que ir, pues eso, 1, 2, 3, 4, 5, yo siempre soy de contar. ¿Veis? Y entonces me queda marcado como si fuera, pues eso, el agua, un poco las uñadas seguritas. ¿Vale? Y bueno, ahora ya sería cuestión de valorar qué es lo que queréis o hacia dónde buscar, ¿no? Es decir, esto no le gusta a Donatella, pues entonces lo buscaría más oscuro. Es decir, pues venga, aquí le daría y dice, venga, un oscuro, porque es una sombra muy potente. Ni pena ni gloria, tampoco, porque no dice nada. Entonces dices, bueno, simplemente... O dos colores, ¿no? Sí, dos colores, el ocre, ya está. Simplemente... Ya sé que es un punto. Pero ya está, es punto de interés. Acordaros de esta sombra, también es muy interesante que la digáis, el de la roca. Esta roca es muy chula, entonces algún punto de interés, incluso es más, si le podéis poner con un rojo, un morado, sí. el de lluvia. Sí, es decir, ¿por qué? Porque es un color que no está en nada del cuadro, en cambio es un punto de interés. Igual que veis estos dos cobaltos tan potentes, sí que está aquí, aquí, Sí. pero entonces tenéis un cielo pues bastante bonito, muy claro.